¿Ahí? Ahí Sí. sí. Ya. Sí. Listo. Sí. Listo, vamos con esto entonces. Estuvimos viendo los estamentos, castas y clases de la colonia. La importancia de las castas sociales tiene referencia con las cuestiones también de las consideraciones económicas. Es decir, ¿para qué se divide entre castas y clases sociales? Vimos que las clases sociales nos permite saber económicamente cada persona dentro de la sociedad qué lugar ocupa dependiendo de su cantidad de dinero. Pero las castas, y como lo que estábamos viendo y pueden ver ustedes, son tan diferenciadas y tan complejas que les permitieron de cierta forma a los españoles tener un control sobre las personas que podían o no acceder a cuestiones económicas y de índole también de trabajo. Si ustedes pueden ver, la corona española, a través de las reformas legales, intentó regular los procesos de mestizaje. Como ustedes pueden ver en el video, hay tantas mezclas complicadas, tanto entre los españoles, los indígenas y los afrodescendientes, que generaron una mezcolanza compleja entre las castas. Ahora, dentro de la pregunta que yo les puse, que tiene que ver cuál es la finalidad de dividir la sociedad en castas, ¿alguien quiere opinar así rápidamente cuál es la finalidad? Para terminar pronto y seguir con lo demás. Les permitía plantear un orden social y también facilitar la explotación y la marginación de las personas. Sí, perfecto, Nicole. ¿Alguien más quería comentar? Bien, entonces, lo que dice Nicole es perfectamente entendible. Es decir, si nosotros vemos también, por ejemplo, en esta división es compleja entre españoles, indígenas y afrodescendientes, pero les permitió tener un cierto control por parte de ¿quién? De los españoles. Los españoles querían tener un control de quiénes eran las personas que podían acceder a ciertas cuestiones de títulos nobiliarios y a ciertas consideraciones en cuestión económica. Entonces, las restricciones similares se dieron en el acceso a altos cargos clericales o ingreso a la docencia. Si nosotros vemos uno de los principales problemas en cuestiones de acceso en la época colonial es a la educación. Si revisamos, por ejemplo, el caso de Eugenio Espejo, ¿qué tuvo que hacer Espejo para poder ingresar a educarse? Cambiarse de apellido. Cambiar su apellido. ¿Qué le significaba cambiar su apellido? Generar una nueva casta. Si ustedes se dan cuenta, las castas superiores tenían acceso a derechos y sobre todo a la educación. La educación es fundamental en el momento que nosotros miramos quiénes son los que dominan y quiénes son los que están debajo. También en las consideraciones clericales, hablamos de la iglesia, para acceder a cargos de la iglesia, también había que tener una cierta casta. Entonces la corona española intentó, por medio de esta conformación compleja de las castas, decidir qué parte del mestizaje podía o no acceder. Y la parte del mestizaje que tenía más acceso siempre era aquella que estaba mezclada, por decirlo de alguna forma, con los españoles. Entonces, si nosotros vemos la división de castas, aquellas que salen directamente de los españoles, hablando de los mestizos, hablando de los mulatos, tenían un cierto acceso diferente a las personas que ya eran, por ejemplo, mezcla entre indígena y afrodescendiente. Esto nos permite introducir el siguiente tema y la consideración que vamos a trabajar directamente el día de hoy. ¿Qué son las teorías y sistemas económicos de la América colonial? Alguien que me diga así rápidamente, ¿cómo piensan que fue la economía de la colonia? Ya hemos visto algo. ¿Algo que puedan decirme? La mayoría de la economía era por las haciendas y manejadas por españoles. Ya, una de las consideraciones son las haciendas. Las haciendas nos dan la posibilidad de tener la materia prima, que es lo que principalmente América aporta en esta consideración de la colonia. Otra, ¿cómo se llevaba ese producto? Hablamos que principalmente está a cargo de lo que es el comercio ultramarino, del comercio por medio de los barcos.
acuérdense de Brasil. Brasil tenía una gran producción de caña de azúcar. ¿Sí? Entonces, esta consideración principalmente de Brasil nos da la perspectiva de que América Latina aporta por medio de productos primos. Si ustedes ven aquí en la consideración que nos dice igual este texto, la explotación de materias primas y la producción agrícola y de textiles es la fuerza con la que impulsa el Imperio Español América Latina. ¿Por qué es tan importante? Entonces, América como tal, por su producción. ¿Qué modelo económico tendremos nosotros en América Latina? Simplemente de dependencia a lo que la corona española va presentando. Ahora, dentro de esta consideración, ¿por qué son importantes los puertos para los españoles? ¿A alguien se le ocurre por qué es importante el puerto como tal dentro de del comercio de la América colonial? Para la exportación de productos, dicen. Ya, la exportación de productos se las hace por medio de los puertos. ¿Y qué ganancias genera, por ejemplo, la exportación de América a toda Europa, España, al tener el control de los puertos? ¿Qué se les ocurre que pueda tener o cuál es la ventaja de que España tenga el control de los puertos dentro de la consideración de la economía? Que la mayoría de los recursos que entraban o de los comerciantes que exportaban iba para españoles mismos, o sea, ¿Ya? se quedaba el dinero en ellos. Ya, perfecto. Entonces, dentro de la consideración, si nosotros igual revisamos la parte del comercio en la época colonial, en la época colonial principalmente se da a partir de estos puertos. Los puertos están a cargo de España y España cobra unas tasas de impuesto. Espero que se esté visualizando la pantalla. Si ustedes ven aquí, el control de los impuestos y las tasas de impuestos que tiene iban a cargo de España. Entonces es fundamental comprender que la economía colonial de la época está basada principalmente en los puertos, en el control de los puertos por medio, en este caso, de los españoles. ¿Sí? ¿Pero toda exportación tiene que pasar por España o qué? En este caso tenía que pasar por España. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes eran los que estaban a cargo de las colonias? Los españoles. Entonces, hasta el año que estamos, dicen. Hasta ahora. No. Eso es dentro de la parte colonial hasta lo que se da la época de lo que se llama la Guerra de Sucesión. Esta guerra se da entre Inglaterra y el control español, hasta esa época. Ahora, quienes están a cargo de los puertos es principalmente cada uno de sus países. Cada uno de los países genera una cantidad de impuestos para el gobierno estatal, es decir, el Ecuador, para que cada barco ingrese en el puerto de Guayaquil, necesita cobrar un impuesto. Ese impuesto va al Estado. Antes, para que la corona española sostenga su control como imperio, se generó esta tasa de impuestos que lo controlaba España. Lo controlaba principalmente por la idea principal de que las colonias, en su mayoría en América, son españolas. Y otra de las colonias importantes, la portuguesa en Brasil, tenía una alianza directa con España. Recordemos que firmaron un tratado, el Tratado de Tordesillas, que les permitía tener un cierto control sobre el mar y el territorio. Entonces, ¿qué sucede? Como la mayoría es decir, al momento que España encuentra o descubre, que no es un descubrimiento, en realidad es una conquista de América, genera unos pasos para llegar allá. Entonces, tienes que pagar impuestos para poder llevar tu producto. Eso es el principal sistema económico que tenía España en la época. ¿Qué problema se da con ese sistema económico? Que los otros países también quieren generar réditos de esta consideración. Nosotros hablamos principalmente de esta guerra de sucesión, que ya les enviaré un video específico sobre la guerra de sucesión,
pero que principalmente genera la perspectiva de la lucha por el interés comercial y económico que tiene América. América genera una potencia, le genera potencia a España por la cantidad de productos que hay en América. Entonces los demás países europeos también que quieren generar ese proceso de expansión. Y uno de los primeros, o de los principales, es Inglaterra. Si nosotros vemos en general todo el Reino Unido, su gran conformación es la conformación por medio del comercio marítimo. Y al generarse esta guerra, a pesar de los intentos españoles por monopolizar, es decir, por tener el control del comercio colonial, después de la firma de este Tratado de Utrecht, como resultado de la Guerra de Sucesión española, en la que vence Felipe V, los ibéricos tuvieron que permitir el intercambio comercial de algunos puertos con Inglaterra. ¿Qué le significa? Es decir, hay una guerra, de esta guerra de sucesión interna en España, que le impide tener el control de del monopolio de los barcos cediéndole puertos a Inglaterra. ¿Qué creen que sucede al momento que se cede puertos a otro país? Se cambia todo el modelo económico. A ver, Nicole, primero. Lo escucho y de ahí Kelly. Que se cambia todo el modelo económico que ya estaba impuesto. ¿Cómo cambiaría? ¿En qué sentido? O sea que los puertos que ya son dueños están apropiados por Inglaterra, se formarían con su modelo económico. Sería impuesto el modelo económico de Inglaterra. ¿Ya? Kelly, ¿qué más? En sí los impuestos que se ganaban por los puertos y las exportaciones irían para el otro país, entonces dejaría de aportar el otro y pasaría a ser una ganancia del país. Ya, sería una ganancia directa del país. Ya no tendría que ganar por medio de intermediarios, porque al momento que yo pago un impuesto para ingresar mi producto, ese pago tiene que ser reflejado en el producto. Es decir, si por ejemplo viene acá un teléfono celular, ese teléfono celular tiene un costo agregado, que es el costo que cobra la aduana de impuestos. Lo mismo sucedía ahí. Entonces, Inglaterra, al momento que tiene el control de ciertos puertos, puede ingresar el producto y generarle competencia a España. Esa competencia ya hace que caiga de cierta forma el dominio español como imperio. Aún así, con la ascensión de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, la dinastía Borbón, los monarcas españoles dieron pie a una serie de reformas calificadas como las reformas borbónicas. Los reyes borbónicos son hasta la actualidad los reyes que dominan España, y el rey Felipe VI de España tiene un cierto control sobre el dominio. Hay unos problemas internos fundamentales en las consideraciones españolas, que las veremos seguramente a continuación, pero entre estas reformas, la que mayor centralizó el gobierno fue un cambio de estructura administrativa y territorial. Si ustedes se dan cuenta, el problema de ya no tener un imperio y de ceder estos puertos a otros países le genera un colapso en cuestiones económicas de España. La dinastía de los reyes borbónicos intentan sostener esta monarquía por medio de la estructura, cambiando una estructura administrativa y territorial, reorganizando las milicias, un incremento de impuestos, porque como ya no pueden sostenerse con los impuestos que generan los otros países, tienen que generar impuestos también internos. Y cambio en el sistema fiscal y de comercio. Ya el comercio para España tiene que ser más amplio y ya no puede centrarse solo en las colonias. Además, en el siglo XVIII, ¿qué sucesos se dan a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en América Latina? ¿Alguien? ¿Sucesos principales? Hablamos de 1800, siglo XIX, siglo XVII. Primer grito de independencia en el Ecuador. ¿Alguien se acuerda? 1810, primer grito. 1809. 1809, 1810, Ajá, perfecto. 10 de agosto. El 10 de agosto, muy bien. Esos años, ¿por qué son fundamentales también para España? Porque el sistema económico de
estamos hablando finales del siglo XVIII, donde ya inicia la dinastía de los Borbones, principio del siglo XIX, donde ya se van a dar en América, en general, los primeros procesos independentistas, donde ya no tiene acceso a ese proceso de generar dinero por medio de sus colonias y donde España comienza a perder territorio. Comienza a perder territorio principalmente en América por la caída de los virreinatos, que son los que controlan el territorio en América. Esa caída se genera principalmente por gente de, como ustedes pueden ver, de la élite criolla. Desde finales del siglo XVII, hablemos que el primer grito de independencia es en 1809-1810, estamos hablando de que esa élite criolla a finales del siglo XVII había concentrado gran cantidad de recursos y tierras. ¿Qué hizo la élite criolla? Porque tenía un proceso de poder acceder a ciertos privilegios, comenzó a generar recursos y una cierta antipatía, por decirlo de alguna forma, con la corona española. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Simón Bolívar, el libertador, no era una persona de estratos sociales bajos, era un criollo de recursos y tierras. Entonces, si ustedes revisan anteriormente lo que hablábamos sobre las castas, de cierta forma, las castas sociales les generaron, sobre todo las castas altas, los mestizos y los criollos les generaron problemas en relación al sostener las colonias en América. ¿Sí? ¿Quiénes son los principales pensadores de la revolución? Por ejemplo, en Ecuador, ¿son mestizos o criollos? Entonces, estas perspectivas le llevan también a la dinastía Borbón a generar otro proceso. ¿Quiénes más son independentistas ahorita en España? ¿Alguien sabe? Ciudades. Los catalanes, muy bien. ¿Quién más? Hay dos grupos fuertes en España que son independentistas, los catalanes. Vascos. Y los vascos, perfecto. Los catalanes y los vascos que no se adhieren directamente a la perspectiva del rey Borbón de España, intentan salirse del territorio. Y ha habido muchas luchas, así como la lucha franquista de las líneas socialistas, hablemos del siglo XX, y también en la época del siglo XVIII y el siglo XVII, como pueden ver ustedes aquí en muchas de las guerras y la guerra de sucesión de los reyes españoles que querían priorizar entonces la dinastía Borbón. Por lo menos mantengamos el territorio español. Ahí es donde se genera un problema. ¿Cuál fue el principal problema al querer sostener el imperio español por medio de la dinastía Borbón? Que se olvidaron de América Latina. Y ahí se genera el proceso de independencia. Entonces hay varios factores para el proceso de independencia. Primero, esta caída y este problema que tenía la dinastía o los emperadores o los reyes en España para sostener su propio territorio, para sostener el modelo económico basado en las colonias. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Intentan primero sostener lo que tienen en Europa, es decir, todo su territorio español y todo lo que lograron recuperar, si ustedes se acuerdan también, lo que recuperaron a partir de la caída de los moros, de la cultura árabe en España. Recuperan los reyes cristianos, los reyes católicos, el territorio español y ahora se enfrentan a otro problema. Este sistema económico de España le genera problemas. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que solo España se base en las colonias genera el problema de que todos sus ingresos están basados económicamente en la colonia. Cuando se genera el proceso interno del problema que hay internamente en España, el ceder los puertos a los ingleses genera una caída de los ingresos españoles. La dinastía Borbón intenta sostener el territorio español e intenta sostener por medio de reformas todo su imperio, pero no lo logra, porque las colonias a principios y mediados del siglo XIX generan revoluciones y España deja de ser el imperio que se conocía
desde la colonización de América. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, finalmente aquí la producción agraria y la explotación de materia prima, manejada por élites, deleitan la dinámica económica en América. Durante la época virreinal, en las colonias se había creado grandes latifundios, lo que veíamos al principio, y alguien me dijo que cómo era el modelo económico. Era principalmente basado en las haciendas y las plantaciones. Ya vimos diferencias entre hacienda y plantación, pero principalmente la perspectiva es que las haciendas tienen el control sobre la producción y están a cargo de españoles o de los criollos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la economía de la época colonial? Dos puntos principales. Primero, el punto que hemos estado revisando a lo largo de esta clase y de esto que he anunciado, que tiene que ver con el control de los puertos y de los pasos marítimos para llevar los productos. Es decir, España tenía el control del comercio por medio de controlar lo que sería por medio de controlar este paso, es decir, los pasos hacia llegar hacia los puertos. El momento que controlan los puertos, las personas que llegan ahí de diferentes países con sus productos tienen que pagar impuestos. Esos impuestos le generan ganancias a la corona española. ¿Qué otra forma? También las haciendas. Las haciendas generan dinero como previos guías hacia el comercio, donde se generan los productos principales para el comercio con los demás países. Otro problema principal, finalmente, y que está ligado al comercio, el comercio en América Latina de la colonia de la época está relacionada con el esclavismo. Muchos de los procesos de hacienda y plantación están cultivados principalmente por esclavos y también en las haciendas de América Latina, si vemos del Ecuador, también por esta perspectiva de los indígenas como personas que están a cargo del hacendado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, vamos a recapitular lo que hemos visto así rápidamente. Entonces, a ver si me ayuda alguien. Samantha. Vamos viendo. Primero, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Sobre las castas. Ya. ¿Por qué es importante las castas para la colonia española? Para poder identificar, por ejemplo, los estatus sociales. Ya, O perfecto. quién tiene derechos y quién no. Ya, perfecto. Ahí va el punto central. ¿Quiénes tienen derechos y quiénes no? Muy bien, Samantha, gracias. Kelly, ¿qué más vimos? Que los ingresos mayormente de España venían de la colonia y de los impuestos que se tenían que pagar por los puertos. Ya. Y que sus problemas comienzan desde que tienen que otorgar los puertos a Inglaterra. Ya, perfecto. Hay una aclaración. Esto de ceder los puertos a Inglaterra se va a dar principalmente por la guerra de sucesión dentro de España, a ver quién hereda el trono, a ver quién sube al trono. Y les enviaré un video especificando esto y podríamos comenzar con eso la siguiente clase.